socio de la comunidad. Yes. Bueno, como dijo Dali, con mucho amor va a silenciarnos a todos y para que ella pueda exponer todo el conocimiento que ella tiene. Y siempre me gusta hacer como una presentación de la persona a la que vamos a escuchar. Y sé que Dali tiene un currículum increíble, un montón de cosas hizo. Le voy a leer algunas cosas. Por ejemplo, que es maestra en estudios judaicos en la Universidad Hebraica, maestra de Kabbalah en la Escuela de Kabbalah de Mario Sabán, es licenciada en comunicación por la Universidad Anáhuac y maestra de creación literaria por Casalam. Formó parte 10 años de un taller de creación literaria con la maestra Cecilia Urbina. Publicó 3 novelas: Soledad, La última palabra, La mujer de la ventana y Amanece fría la mañana. Ha tomado clases de canto con el maestro Arturo Mendoza. Grabó 7 CDs de meditación, mediante los cuales se puede lograr un acercamiento y conexión con el alma. Realmente no hace falta ninguna canción ni nada, solamente con escucharla ustedes van a ver que tiene una tranquilidad que transmite que con eso alcanza. Está certificada como maestra de Naam Yoga nivel 1, 2 y 3. Es rabina, se recibió hace muy poco, es la primera rabina de México y hablaba me acuerdo que cuando presenté a nuestro querido Moré eh, Seidenkopf, Baruch Seidenkopf, que también tiene un currículum enorme, él me dijo, lo importante no son los títulos, o sea, porque uno estudia, estudia, estudia y el título se tiene, lo importante es lo que cada persona es. Y Dali es mi amiga y somos amigas hace un montón desde que... Y recuerdo, estaba pensando cuál fue la primera pregunta que te hice, Dali, estando en clase, que fue si lo que aparece atrás es verdad o no. Me acordaba de eso. Y ella fue atrás y me sacó un libro y me mostró que no, que es totalmente cierto. Esa es su biblioteca. Bienvenida, Dali, a la Keilah de Lomas de Zamora. Bienvenidísima. Gracias por estar. Gracias, Dali. Qué gusto. Y bueno, sí, si alguien tiene algún libro que esté buscando, me avisan y rápido, vamos por él. Es lindo poder estar aquí con mi Sí. amiga Dali. Esa es de las formas cariñosas Está en las que me llaman, que me gusta tanto. consumiendo. Y bueno, vamos a hablar hoy del árbol de la vida y del árbol del conocimiento, pero sí me gustaría empezar diciéndoles que esto es un viaje, que para adentrarnos en el lenguaje de la mística tenemos que estar dispuestos a romper paradigmas, tenemos que saber que nos tenemos que pasar de la forma lineal en que entendemos las cosas a la forma circular y después de ida y vuelta, y que vamos avanzando y siempre hay una capa más que podemos descubrir. Y bueno, hacerlo juntos. Y para empezar, sí me gustaría que cerremos un momento los ojos y demos la oportunidad a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro corazón para estar alineados y para estar aquí en el presente, aquí ahora, y lo vamos a hacer conectando con nuestra respiración. Entonces vamos a tomar unas cuantas respiraciones largas y profundas. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca. Inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Y vamos a poner una semillita para que nos guíe en este proceso de estudio.
que es empezar con gratitud, algo que quieran agradecer internamente de lo que va de este día, de lo que es estar aquí en este momento, en este espacio, que lo hagan consciente y que con eso podamos fluir, ¿sí?, el resto del tiempo que vamos a poder compartir hoy. Y cuando estemos listos, vamos a abrir los ojos y vamos a comenzar. Hice una presentación, es cuando estamos en el Zoom, me parece más fácil seguir, y cuando vamos viendo imágenes y podemos ver lo que se está diciendo y a lo mejor lo que yo voy hablando, reflexionar sobre lo que ustedes van encontrando ahí. Quería decirles que igual y si van teniendo dudas, escribirlas, ya sea en el chat, si a alguien se le dificulta, escribirlo en algún papel que tengan con ustedes y dejar un tiempo al final, si te parece bien, Dali, como para que lo resolvamos. Ahora, si alguien quiere decir algo en el momento y es muy importante, también se puede, ¿sí?, se desmutean y lo hacemos. Pero bueno, de alguna manera para darle agilidad. Entonces, comenzamos con esta clase que nombramos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Un solo árbol, un mismo árbol. Y vamos a ver de qué se trata, si les parece bien. Ahorita me van a decir si se ve, si está claro y por ahí. Ya se ve, Perfecto. Ahí se ve completa la pantalla, ¿verdad? sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar porque elegimos este tema. Claramente estamos celebrando Tu Bishvat y hemos crecido siempre con la idea de que esta festividad tiene que ver con los árboles, festejamos a los árboles y como siempre hacemos dentro del lenguaje de la mística, el pensamiento de la tradición mística, es encontrar una profundidad a cada elemento, cada símbolo que se nos va presentando en el transcurso de la vida. Y el árbol es un eje central en nuestra tradición, en la tradición judía. Así que vamos a avanzar por ahí, pero honrando, ¿sí?, lo que tiene que ver con este día específicamente, que es Tu Bishvat, que es el 15º día del mes de Shvat. Y vamos a hablar un poquito de la energía de este mes. La energía justamente de Shvat tiene que ver con gestar semillas. Veníamos antes en algunas partes de nuestro globo terráqueo del invierno, ¿sí?, que es diferente para ustedes, pero sí la idea de que cuando viene antes de Shvat el mes de Tevet, tenemos que ir hacia adentro, un poquito a explorar lo interno. Y eso nos da la oportunidad justamente de empezar a imaginar qué es esa semilla que queremos gestar para que después la veamos florecer. Entonces, cuando estamos hablando de semillas, estamos hablando claramente, sí, de lo que podemos sembrar en la tierra, pero también tiene que ver con planes, sueños que tenemos, ¿sí?, que queremos, que no hemos podido realizar, o alguno que hemos tenido pospuesto en otro momento y que esta es una buena oportunidad para retomarlo y empezarle a dar lo que necesita para que se pueda gestar y se pueda manifestar. Ahora, es importante hablar un poquito sobre el tema que nos convoca y a partir de ahí, el mes de Shvat, Tu Bishvat, tiene que ver con uno de los 4 principios de años que hay en la tradición judía, que a veces no nos explican mucho sobre esto, pero nos dice el texto del Talmud que hay 4 principios de año. El más famoso, la mayoría lo sabemos, es Rosh Hashanah, pero hay otros 3. Aquí lo tenemos el texto, pero no se preocupen, y si después quieren que mande la presentación lo podemos hacer para que lo lean con más calma, pero querían que vean cuál es la fuente. Son 4 los días del año que sirven como año nuevo y cada uno tiene un propósito diferente. Entonces tenemos el 1 de Nisan, que es el año nuevo de los reyes. Después tenemos el 1 de Elul, que es el año nuevo que tiene que ver con los diezmos de los animales, que tiene que ver con los korbanot que se hacían, las ofrendas que se hacían en algún momento, que se llevaban al templo, al Beit HaMikdash. Tenemos el 1 de Tishrei, que tiene que ver con la cuenta de los años, y ahorita vamos a hablar también un poco de cuál es la visión mística de esto. Y tenemos justamente el 1 de Shvat, que es lo que nos dice en el Talmud, que sería el año nuevo de los árboles, que después se va afinando y, como diría
Hillel, ¿sí? El sabio Hillel, el año nuevo para los árboles vendría siendo el 15 de Shvat, que justamente es Tu B'Shvat. ¿Okay? Entonces, partiendo de ahí, ¿sí? Esta idea de que tenemos estas celebraciones, bueno, ya vimos Tu B'Shvat, lo que estamos celebrando es a los árboles, a la naturaleza, podríamos entenderlo así. Tenemos en Nisan, que también se modifica del 1 al 13, que tiene que ver con el previo a la fiesta de Pesaj, y que sería la salida del pueblo de la esclavitud, ¿sí? De salida de Egipto, ¿sí? hacia el camino hacia la tierra prometida. Tenemos el 1 de Lul, que sigue siendo la misma connotación y que ya hoy no tiene un sentido directo porque tiene que ver con lo que se ofrendaba en el templo. Y tenemos el 1 de Tishrei, que es el año nuevo que marca los ciclos del tiempo, que tiene que ver con el año nuevo de la humanidad, específicamente con el nacimiento de Adán. Ahora, la clase, ¿sí? El nombre de la clase, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Vamos directo al texto de la Torá, ¿sí? Vamos a las escrituras sagradas, vamos a adentrarnos y vamos a ir a su profundidad, pero querría platicarles por qué decidí que hablemos de este tema. Alguna vez encontré, ¿sí? que había ya una idea sobre este tema. Si en realidad el árbol de la vida y el árbol del conocimiento eran un mismo árbol y no dos. Y a mí eso me generó curiosidad. Entonces, cuando algo te genera curiosidad, yo empiezo a explorar y de ahí, bueno, empiezo a conectar. Y aquí estamos hoy y vamos a ver cuál es la postura y después que lo platiquemos y veamos si podemos ir por ahí, si esto nos da sentido o nos quedamos con esta idea de que son estos dos árboles y lo que a cada uno nos han significado hasta ahora. El rabino Yosef Kimhi, que es un rabino medieval, un cabalista, explica que el árbol del conocimiento y el árbol de la vida eran el mismo árbol. Y la postura es que ambos, que en realidad son uno, pero que son ambas dos aspectos diferentes de la misma sabiduría, planteándonos la idea de que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento representan la sabiduría del Creador, la sabiduría de Dios. Entonces lo que dice es que son dos diferentes aspectos de lo mismo y a veces estamos conectados con uno de ellos y a veces con el otro. Y ambos nos hablan de un desarrollo de la conciencia que vamos haciendo como seres humanos. Entonces, se asocia el árbol de la vida y el árbol del conocimiento con sabiduría, con la sabiduría divina, y de alguna manera la idea de que solamente dependiendo en dónde estamos en el momento de la vida, es que estamos conectados a una parte o a la otra. Entonces, esta es una visión que tiene que ver con lo que estamos hoy platicando. Y hay otra fuente, que es en el libro de Meam Loes, que es un libro del siglo XVI, XVII, que es un comentario sobre el Tanaj. Y lo que dice el Meam Loes es que otros afirman que únicamente el árbol de la vida se localizaba en el centro exacto del jardín y que estaba rodeado por el árbol del conocimiento. Según esta opinión, las ramas y los frutos del árbol del conocimiento cubrían el árbol de la vida de tal forma que los dos parecían ser un solo árbol. La versión anterior, ¿sí? De la Edad Media del siglo XIII, me parece, decía que es una misma sabiduría, pero que tiene varios aspectos. Esta visión del Meam Loes es más tradicional, ¿sí? Lo que dice es que pudiera ser que como solo puede haber un centro, ese centro le corresponde al árbol de la vida, según lo que nos dice la Torá, y ahorita vamos a ver exactamente cómo está escrito en la Torá, pero este árbol del conocimiento estaba a su alrededor y de alguna manera parecería que son uno. ¿Okay? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Los que sí veo digan que sí, igual algunos sí los veo en cuadritos. Okay, perfecto. Entonces, ahora sí, tenemos estas fuentes con este cuestionamiento. Si estos famosos árboles que continuamente han sido dibujados y han sido analizados, interpretados, podrían ser en realidad uno mismo, uno solo. ¿Qué es lo que dice el texto de la Torá específicamente? En Bereshit, en Génesis 2:9, el texto dice, y puso también el árbol de la vida en el medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
puso también el árbol de la vida en el medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ahí el texto de la Torá, si leemos con detalle, también nos está mostrando en la forma en la que está redactado el texto, ¿sí? Que parecería que el árbol de la vida está en medio del jardín y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí abro otra ventanita. Las preguntas. La Torá plantea, según el texto, la existencia de estos árboles como dos entidades separadas. La Torá abre una posibilidad a la existencia de un solo árbol que proyecta la dualidad de la creación. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué interpretaciones nos permite el texto? ¿Qué relación hay entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de los que habla la Torá y el árbol de la vida que conocemos como el árbol de la Kabbalah? ¿Y qué representa este símbolo, el símbolo del árbol en el judaísmo? Cuando nosotros estamos estudiando Torá, y esto obviamente se aplica también cuando estamos estudiando mística, utilizamos una metodología que se le conoce como la hermenéutica del Pardes. El Pardes es una forma en la que nosotros estudiamos la Torá. En realidad, la palabra Pardes se traduce como el huerto, ¿sí? Algunos le dicen el jardín, es una palabra que viene del persa, pero lo usamos nosotros como un acrónimo, ¿sí? Cada una de las letras se representa un nivel en el que nosotros estudiamos la Torá. Entonces, la primera letra, la Pei, la segunda, la Reish, la Dalet, la Samach, cada una de estas letras representa un nivel de estudio, ¿sí? En el que nosotros vamos profundizando en la Torá. Entonces, tenemos el primer nivel, que es el nivel del Pshat, que sería este, aquí lo marco, ¿sí? Que sería la primera letra, ¿okay? Que es el literal, lo que dice, solamente lo que dice el texto. Después tenemos el siguiente nivel, vamos un pasito más, que es el nivel del remes, que es el nivel de la alegoría o la metáfora, lo que quiere decir que el texto literalmente dice algo, pero también está insinuando algo más. Entonces, nosotros vamos un pasito más adelante en nuestro estudio. Después tenemos un tercer nivel. Obviamente todos están conectados unos con otros, ¿sí? Pero necesitamos entenderlos cada uno por su parte. Después tenemos el tercer nivel, que es el nivel del darash o drash, ¿sí? Que es el nivel de la exégesis. Exégesis quiere decir la interpretación. Entonces tenemos el nivel literal, lo que dice, el nivel de lo que insinúa, la metáfora, la alegoría, y después lo que interpretamos, ¿sí? Ahí nos estamos también ya volviendo activos en el proceso del estudio. Tenemos que estar comprometidos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros y lo que nos está queriendo decir a nosotros. Claro, tenemos a los grandes exégetas de nuestra tradición que nos han ido marcando un camino de hacia dónde tenemos que ir en estas interpretaciones, pero al final la Torá nos habla a cada uno de nosotros, ¿sí? El texto nos dice algo, nos tiene un mensaje, por eso continuamente regresamos y regresamos a la lectura cada año y volvemos a leer y volvemos a leer porque siempre tenemos la posibilidad de encontrar un mensaje que tiene que ver con nosotros y donde estamos en ese momento. Entonces tenemos esos tres niveles y el cuarto nivel que es el Sod, el nivel del secreto, que le llaman el nivel de la Kabbalah. Y algunos dicen que es el nivel de la verdad. Ahora vamos a utilizar el modelo para hablar del texto de la Torá. ¿Sí? Ya vimos que dice el texto que el árbol de la vida fue puesto en medio del jardín, ¿sí? Junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en el nivel literal, eso dice, ¿sí? El texto de la Torá nos describe un árbol como los que conocemos. Nosotros imaginamos que es un árbol que tiene tronco, que tiene raíces, que tiene ramas, que tiene hojas, que tiene flores. ¿Sí? Y ese es el literal, ¿sí? Un árbol. No sabemos todavía más, ¿sí? Solamente sabemos que hay un árbol y que hay un jardín. Bueno. Después, el siguiente nivel sería el nivel del remes. Y entonces, de pronto, ¿qué es un árbol de la vida? ¿Y qué es ese árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Sí? Está representando probablemente algo más que solamente un árbol, ¿sí? de la naturaleza como los que vemos todos los días. Después, siguiendo un pasito más adelante, bueno,
claramente el nivel de la exégesis, de la interpretación, ya nos permite empezar a hacer un diálogo con el texto y decir cuáles podrían ser las posibilidades de lo que eso significa. ¿Qué es? Es el árbol de la vida, ¿sí? Pues el árbol de la vida debe tener un mensaje mucho más profundo que solamente ser un árbol, aunque claro que la naturaleza es vital, pero ¿qué relación hay entre eso y nosotros? ¿Sí? ¿Por qué la Torá, ¿sí?, nos está explicando eso? Entonces empezamos a interpretar qué es lo que puede significar cada uno de estos árboles. Y lo que nos dice la tradición es que llevando todo este proceso, eventualmente llegaríamos al nivel del Sod. Y entonces podríamos revelar cuál es la verdad, cuál es el sentido final de lo que nos está queriendo decir el texto, ¿sí? Cuál es la profundidad del texto. Entonces, siguiendo, obviamente, ese modelo es como vamos a ir hoy avanzando, ¿sí? Dice Moshe Idel, es de suma importancia la concepción simbólica para la comprensión del misticismo. ¿Sí? Entonces, siguiendo lo que dijimos antes, el árbol es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Bueno, vamos a explorar. ¿Sí? ¿Qué nos está queriendo decir el texto de la Torá? Y otra vez me regreso a algo que dije al principio. Cuando estamos estudiando mística, cuando entramos en el campo de la mística, tenemos que aprender a movernos, ¿sí?, en la mente y no quedarnos solamente con una posibilidad de respuesta, sino explorar, ¿sí? Entrar en esa dinámica circular, ir y venir. ¿Okay? Entonces, como símbolo, ¿sí?, nosotros conocemos, ¿sí?, al árbol de la vida de la Kabbalah, que es este símbolo para los que están viendo la pantalla y algunos que no estén con la pantalla puesta, por ahí dijeron, conocen el árbol de la vida de la Kabbalah. Y nuestros sabios utilizaron la misma idea de árbol de la vida, ¿sí?, que probablemente está relacionado con el árbol de la vida del que nos habla el texto de la Torá. ¿Okay? El árbol de la vida, que es este símbolo, que son 10 esferas, con todos estos caminos interconectados, que son 22, es un mapa conceptual de cómo ha sido creado nuestro universo. Es una explicación de lo cosmogónico, ¿sí?, de la creación, y también después, en otro nivel, de lo que esto tiene que ver con nosotros. Y porque para los místicos, cada uno de nosotros también somos un árbol de la vida. Porque todo en este universo ha sido creado de la misma manera. Si vamos otra vez a las ideas que nos plantea el texto de la Torá, a imagen y semejanza. Entonces, si hay un modelo de creación, este modelo de creación se replica en cada uno de los fragmentos de la creación, en otra proporción, pero se replica, porque así nos dicen los místicos que está creado el universo, ¿sí? Entonces, este árbol también le llamamos el árbol de la vida de la Kabbalah. Los símbolos reemplazan a las definiciones, y cuando nosotros vemos el símbolo, automáticamente empezamos a recibir información. La sola idea de un árbol, desde el principio que empezamos a hablar en esta clase, ya nos da una información cosmogónica, una información tradicional o como tradición. Por eso hablamos de la idea de lo que representa el mes de Shvat y Tu B'Shvat. Y después viene la parte de cómo ese símbolo, ¿sí?, tiene que ver con nosotros. Entonces vamos entrando en cada uno de estos diferentes niveles de comprensión. Para los místicos, el árbol de la vida está expresando la conexión que tiene el hombre, el ser humano, con la luz infinita del Creador. Es la manera en la que nosotros entendemos que estamos conectados a algo más, ¿sí?, que somos parte de un sistema. Y por eso se utiliza probablemente el árbol como símbolo. ¿Por qué? Porque el símbolo está representando raíces que van hacia abajo, pero también raíces simbólicas que van hacia arriba. Y hay un modelo que nos está explicando que hay una conexión de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El árbol del conocimiento del bien y del mal, según esta lectura, lo que nos estaría diciendo es que es la puerta
de acceso al árbol de la vida. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos que pasar por el conocimiento para poder acceder a la esencia pura de la sabiduría divina. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Son dos árboles o existe la posibilidad de que sea un mismo árbol, como dijo aquel cabalista de la Edad Media, y que cada uno de estos árboles de los que nos habla el texto de la Torá, que se han proyectado hacia el modelo del árbol de la vida de la Kabbalah, simplemente son diferentes aspectos de la sabiduría del Creador y nosotros tenemos la capacidad para acceder a ello. Necesitamos conocer para poder conectar, pero si hacemos nuestro proceso continuamente de conocimiento, ¿sí?, de búsqueda, de aprendizaje, entonces continuamente vamos a acceder a la profundidad, ¿sí?, de la sabiduría que está oculta en la creación, ¿sí?, pero que está ahí, presente. Todo es un sistema, según este modelo, y todo funciona de manera orgánica y perfecta, y orgánica sí, porque por eso esta idea de que sea un árbol, y es lo que nos explica cómo ha sido creado todo, por lo que el árbol representa de vida, y porque cada una de sus partes también tiene una función que completa la totalidad. Necesitamos cada una de las partes para poder entender lo que está completo. Entonces, el árbol como modelo es muy claro para eso. Cada una de las partes del árbol representa una función esencial que después le da al árbol la posibilidad de ser lo que es, ¿sí?, dentro de un sistema mucho más grande, ¿sí? El árbol de la vida de la Kabbalah continuamente, nos dicen los místicos, lo que nos está dando es información. Información que pasa por el símbolo, pasa por el modelo, ¿sí?, pero que se revela en la medida que lo vamos estudiando. El árbol de la vida, cuando empezamos a estudiar el árbol de la vida, lo que está haciendo es promovernos esa búsqueda, que tiene como finalidad, para los místicos esta es nuestra finalidad, volvernos a reconocer como parte de una unidad, que nos sintamos que estamos unidos a algo. Y cuando lo estaba reescribiendo para que lo platiquemos aquí, me venía esta idea, yo sé que a veces cada quien tendrá la suya, pero esta es una que me venía muy clara, de la película de Avatar, que solo vi la primera, no vi la segunda, pero sí recuerdo en algún momento cuando aparecía esta imagen donde todas esas raíces que están conectadas todas con las otras, ¿sí? Y así es como yo me imagino que quizás era ese momento de la Torá, de ese principio, de ese Génesis. Y que si nosotros empezamos a pensar así, entonces empieza a tener sentido mejorarnos como seres humanos y encontrarnos, ¿sí?, con todos los otros para construir, reconstruirnos en esa conciencia de unidad, para realmente sentir que estamos conectados, porque estamos, ¿sí?, pero de alguna manera el propio sistema, si lo pensamos como un sistema dual, como si fueran dos cosas separadas, ¿sí?, como si hubiera siempre esta dualidad, sin reconocer que esa dualidad está conectada en un punto, entonces nos sentimos siempre separados unos de los otros. Vamos a una capa más, regresando al texto de la Torá, una y otra vez. Les dije que esto es un ir y venir, esto es un viaje. Entonces ya sabemos que en el texto del Génesis 2:9 nos dice el texto que y puso Dios el árbol de la vida en el centro, ¿sí?, del jardín del Edén y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que sigue en el texto es lo siguiente: y un río fluía del Edén para regar el jardín y de allí se dividía en 4 brazos. Eso es lo que nos dice el texto. Hay un río que se divide en 4. Ese río está en el centro también de ese lugar, de ese mismo Gan Eden, ¿sí?, del jardín del Edén. Entonces, quiere decir que están estos árboles, ¿sí?, que todavía tenemos el cuestionamiento si son 2 o puede ser 1, ¿sí?, pero lo que sabemos es que hay un centro. Y ese centro
¿sí? De ese centro, que es un río, fluye 4 brazos que dicen que son los que riegan toda la tierra, ¿sí? O por lo menos, si pensamos más grande, toda nuestra creación. Es decir, que para que ese árbol se mantenga como un árbol de vida, ¿sí? Y para que haya movimiento continuo en el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que haya todo el tiempo esa vida creativa en nuestro universo, tiene que haber un fluido, agua. Y la proporción que nos dice la Torá es 1 y 4. Del 1, la creación se va a manifestar a través de la relación con el 4. Vamos un pasito todavía más adelante. El número 4, desde el lenguaje de la mística, aunque esto obviamente es esencial dentro de la tradición judía, nos puede llevar directamente al nombre divino de las 4 letras, el famoso tetragrama, lo que nosotros conocemos como el Yud, Hei, Vav, Hei, ¿sí? El nombre de las 4 letras. Son 4 letras. El 1, que es el creador, ¿sí? Dios, el término en Kabbalah sería el Ein Sof, ¿sí? Es esa fuerza unitaria que cuando se tiene que manifestar en su creación, se manifiesta a través de un código. Y este código tiene que ver, ¿sí?, con estas 4 letras. ¿Por qué traigo esto? Porque quiero que lo veamos reflejado otra vez en lo que representa en relación al árbol. Para los místicos, el tetragrama estaría explicando el proceso de la creación. Entonces, si nosotros podemos ver cada una de estas letras reflejadas en el árbol de la vida de la Kabbalah, entendemos que ese es el código a través del cual la creación se replica una y otra vez. Por lo tanto, también dijimos, sería el código con el que nosotros estamos creados. Y nuestro trabajo está en continuamente, ¿sí?, irnos familiarizando con lo que esto representa para que de esa manera podamos reencontrarnos en esa conexión divina, porque cada uno de nosotros somos un pedacito de eso divino en la creación. Lo que querría decirles es que esa proporción de 1-4 también la tenemos en relación al árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando vamos a los números de las letras, porque las letras hebreas tienen números, ¿sí?, cuando vamos a la gematria de las letras, y vamos al Etz Haim, que es el árbol de vida, y vamos al Etz Adat Tov Barra, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, su gematria de Etz Haim, del árbol de vida, es 233. Y la gematria de Etz Adat es 932, que es 233 por 4. Entonces, hay una relación entre un árbol y el otro. Si todavía podríamos seguir pensando que son 2, pero son 2 que de alguna forma, según lo que nos sigue diciendo el texto y la exégesis que podemos hacer del texto, están relacionados o están conectados, lo cual da la posibilidad de pensar que sí puede ser que solo sea un mismo árbol y que sean diferentes dimensiones, diferentes formas de entender lo que representan dentro de la creación y para nosotros podernos relacionar con ellos. Díganme si vamos bien. ¿Sí? Si de pronto hay algo que no estoy siendo clara, díganmelo, párenme. Si alguien tiene una duda que implique que podamos, sí, a lo mejor abrir un espacio para poder seguir. ¿Okay? Querría que vieran este gráfico solamente porque tiene que ver en relación a esto, y esto es algo para ahondar muchas clases, pero bueno, que lo vieran ahí. Ese mismo árbol que había puesto antes, que son 10 círculos con las 22 líneas, según algunos místicos, originalmente era esto, ¿sí? Solamente estas 4 dimensiones, lo cual vuelve a responder a esta misma idea, ¿sí? Que del 1, ¿sí?, el 1 se manifiesta en 4, lo cual quiere decir que el 1 y el 4, ¿sí?, son esa misma energía, simplemente una oculta y otra
¿sí? Que está manifestada, ¿sí? Que está revelada. ¿Ok? Bien, entonces, seguimos hablando un poquito del árbol de la vida de la Cábala. Dijimos, es un modelo, nos plantea un sistema, nos plantea un orden de la creación. Y el hecho que le llamen el árbol de la vida, hay muchas, encontré recientemente un libro que se llama Etz Haim, y que es toda una investigación de cuál podría ser el origen del árbol de la vida de la Kabbalah, del modelo del árbol de la vida. Y lo que dice es que en realidad, en alguna época en la Edad Media, se utilizan los modelos arbóreos, ¿sí? Para graficar diferentes sistemas. Y de alguna manera los místicos lo toman, los místicos dentro de la tradición judía, y elaboran, ¿sí? Lo que nosotros llamamos hoy el árbol de la vida de la Kabbalah. Pero ¿por qué utilizar ese modelo? Que claramente da sentido a lo que les decía antes. Un árbol representa las raíces, el tronco, las ramas. Cada una de esas partes del árbol representa, ¿sí? un aspecto del poder creativo y de ese ente, de esa entidad dentro de toda la creación. ¿Sí? Un árbol, ¿sí? Que está unido a otro árbol, ¿sí? Y que va formando y va creando y va construyendo toda una creación. Y sin embargo, lo que sí es importante regresar es que el texto de la Torah nos dice que hay un jardín que está lleno de árboles, que dan fruto, que son el fruto, se acuerdan un poquito de lo que dice el texto de la Torah, pero hace una distinción con el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Por eso es que nos tomamos el tiempo para tratar de interpretar, porque hay algo más detrás de estos árboles. ¿Sí? Para los místicos, nosotros tenemos que trabajar el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que vivimos dentro de un mundo dual. Nuestro Bereshit, nuestro texto, el Génesis, empieza diciendo en español en el principio o en principio, pero en hebreo dice Bereshit bara Elohim. El texto de la Torah empieza con la Bet, con la letra Bet. Y la letra Bet es la segunda letra del abecedario hebreo, no la primera. Lo cual también ya para los místicos es una revelación de un secreto. Y nosotros vivimos en un mundo que está limitado. La limitante nos hace vivir y entender de manera dual la creación, el bien y el mal. Entendemos el bien, ¿por qué? Porque también experimentamos el mal. Entendemos la función de la luz, o la existencia de la luz, porque de alguna manera también experimentamos la oscuridad. Sin embargo, lo que nos dicen los místicos es que nuestro trabajo está en refinar, afinar nuestra vida en este plano material, y por eso es tan importante también la relación que tenemos con la naturaleza, con la vida, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es lograr desarrollar nuestra conciencia Aleph, que es la primera letra, que es la conciencia de la unidad. Recordar cuando estamos viviendo cada día que vuelve a amanecer y que podemos agradecer que hoy estamos aquí, que estamos conectados. Nosotros, entre nosotros, y con algo mucho más grande, y con todo. ¿Sí? Y es parte del desarrollo de esta conciencia, de vivir diferente, ¿sí? De poner a cada acción que hacemos una intención que nos lleve a eso. Como por ejemplo estar hoy aquí, darse el tiempo para ver qué es esto de dos árboles, un árbol, no sé, a lo mejor nunca me lo había cuestionado. Y a lo mejor no vamos a responder, no podemos concluir si son uno o son dos, pero sí podemos explorar la idea de que si cada uno de nosotros somos un árbol de la vida y que tenemos una Torah, que vamos a llegar también a eso, que le llamamos a la Torah Etz Haim, ¿sí? El árbol de vida, entonces podemos empezar a transformarnos como seres humanos y entendernos, ¿sí? Y reconectarnos. Cada uno de nosotros
nos vamos moviendo, ¿sí? Continuamente, de un lugar al otro, ¿sí? Estamos de pronto en la oscuridad y nos volvemos a mover a la luz, de pronto experimentamos el mal y tratamos de movernos hacia el bien, nos movemos entre lo que es finito, tangible, material, y también con aquello que es infinito, que tiene que ver con Dios, con aquello que no podemos tocar, pero que podemos sentir y nos da sentido. Lo cual quiere decir que todo el tiempo estamos, de alguna manera, moviéndonos entre el árbol del conocimiento, ¿sí?, y el árbol de la vida. Y lo que deberíamos continuamente de tener en el horizonte es que todo esto es para que empecemos a experimentar esa unidad, ¿sí? Nos encontremos en ese centro, en el centro del que nos habla la Torá, ¿sí? En ese centro donde están el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Dice un gran teólogo, maestro contemporáneo, Arthur Green, conocer a Dios, conocer al mundo y un auténtico conocimiento de nosotros mismos son todos aspectos de la misma búsqueda de la verdad. Entonces, todo lo que estamos haciendo todos los días para reconectarnos con la vida y encontrarle un sentido a la vida, que la mayoría de las veces tiene que ver con acercarnos a lo otro y claramente acercarnos a Dios, es esa búsqueda y es ese trabajo personal que nos va a llevar hacia ese lugar. Para los que no han estudiado Kabbalah, que no lo pregunté al principio, y me disculpo por ello, la mística judía, la Kabbalah, continuamente lo que está empujándonos es a refinarnos como seres humanos. Refinarnos quiere decir mejorarnos, ¿sí?, porque siempre se puede mejorar, ¿sí?, vivir con conciencia, hacer de cada momento un momento con intención, con kavaná, con sentido. Y el árbol de la vida es una guía para ello. Es una guía para conectar eso que hablamos hace un momentito. Ese mundo de la Bet, que es nuestro mundo material, que es donde estamos, ¿sí?, donde a lo mejor hoy en muchos lugares se plantaron árboles, pero entenderlo en la conexión que tiene con el Aleph, ¿sí? En entender que todo es divino, que todo en esta creación es divino, que nosotros deberíamos de poder ver a Dios en todo y en todos. La letra Bet, dijimos que es esta segunda letra del alfabeto hebreo, estaría entonces representando ese árbol del conocimiento que nos motiva continuamente a aprender para acceder a esas verdades ocultas y poderlas revelar. Y eso nos acercaría entonces al árbol de la vida, a experimentar nuestro potencial divino, porque cada uno de nosotros somos esa semilla que es en potencial un árbol de vida. El texto de la Torá nos dice que ambos árboles están ahí. Entonces, también podríamos cuestionar si podría ser que ambos pudieran ocupar el mismo lugar, es exactamente el mismo. Pensémoslo a nivel de la lógica. O sea, si hay un tronco en un lugar, es difícil pensar que exista otro. Por eso esa idea del Meamlo es de que a lo mejor el árbol del conocimiento del bien y del mal en realidad está alrededor de ese tronco que es el árbol de la vida. Podría ser una imagen mucho más certera, ¿sí? Entonces, otra vez nos volvemos a poder cuestionar si es un árbol, si son dos, ¿sí?, y que todo es posible, ¿sí? Y por eso me puse a buscar imágenes, como porque a veces nos ayuda, ¿no?, a verlo. Esta imagen es una imagen de dos árboles, pero dos árboles que parecen uno, que están integrados uno con el otro. Entonces, en nosotros está esa necesidad y esa búsqueda continua del conocimiento, y para poder acercarnos cada vez más a la verdad,
tenemos que pasar por la elección entre el bien y el mal y dirigirnos hacia el centro, ¿sí? Usar nuestro libre albedrío, que fue uno de los regalos que nos dieron en esta creación, para poder elegir, ¿sí? Y seguir aprendiendo y seguir equivocando y acertando para ir en ese camino. Pero entonces, ese árbol, ¿sí? Si lo pensamos de manera dual, nos puede hacer sentir separados. En cambio, si quizás empezamos a pensarlo como una unidad que existe dentro de nosotros, entonces quizás empezamos a tener una experiencia diferente y empezamos a poder andar este camino de la conciencia. Dat se traduce como conocimiento, pero en Kabbalah también se usa Dat como conciencia, que es hacia donde tenemos que ir. Y tenemos que cambiar la forma en la que nos percibimos dentro de el infinito, ¿sí? Esta creación maravillosa. Y por eso creo que cada una de las tradiciones espirituales tendrá su sabiduría, pero la tradición judía nos da una oportunidad todas las mañanas de empezar, ¿sí? con esa elevación de conciencia. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de decir, Modeani, gracias, ¿sí? Yo te agradezco a ti porque regresaste mi alma a mi cuerpo para que yo pueda experimentar una vez más esta creación. Entonces, ahí tenemos una oportunidad otra vez de vivir con esta conciencia, de trabajar eso que los cabalistas llaman ese proceso de refinamiento del alma, que es un trabajo de autoconocimiento. Y por eso el árbol de la vida, que es un sistema, que es un modelo, ¿sí? Nos puede servir justamente para hacer ese trabajo. Y nos puede llevar, ¿sí? hacia ese lugar central, ¿sí? a ese lugar divino, que es el que nos permite entonces conectar con el Creador, conectar con Dios. Vuelvo a traer el texto. Bereshit, Génesis 2:9. Puso también el árbol de la vida en el medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El mismo texto. ¿Okay? Dice el texto, fue puesto en el medio. Y otra vez, tratando de llevar la mente, ¿sí? Abrir las posibilidades, levantar los velos. Dice uno de los grandes, para algunos el grande de los cabalistas, el Ari Kadosh, el Arizal, Isaac Luria, que vivió en el siglo XVI, en su libro que se titula Etz Haim, Árbol de Vida, que cuando todo surge en un principio, ¿sí? Surge de un punto que está en el centro de algo. ¿Sí? Les leo un poquito el texto, porque es muy linda la metáfora, porque eso nos ayuda otra vez a entender cómo la Torá, en una simple frase, tiene tantas capas para revelar. Cuando surgió en su simple voluntad de crear todos los universos, constriñó su luz, está hablando del Creador, está hablando de Dios, constriñó su luz infinita, distorsionándola hacia los lados alrededor de un punto central, dejando un espacio desocupado en medio de la luz de Ein Sof. Este espacio era perfectamente esférico. Después de que esta constricción tomó lugar, había un lugar en el que todas las cosas podían hacerse realidad. Que quizás es ese centro, ¿sí? Y otra vez, yendo a la Torá, ¿sí? En donde está puesto ese árbol de la vida, ¿sí? Y ese árbol del conocimiento, con ese río que fluye desde abajo, ¿sí? Y que se extiende hacia estas 4 direcciones. ¿Por qué? Porque esa luz, esa agua en el lenguaje místico también es metáfora de la luz. El árbol del conocimiento entonces representa esa luz probablemente que sí podemos ver, que está revelada, ¿sí? Pero siempre queda algo oculto, ¿sí? Dentro del proceso de la creación, que es donde entra nuestro trabajo personal, en donde cada uno de nosotros tenemos que formar parte para poder ayudar a revelar. Dije al principio, en algún momento, que para los místicos, cada uno de nosotros somos un árbol de la vida. Y si pensamos en este modelo, y aquí hay una forma de visualizarlo en relación a un cuerpo, para que tengamos una idea a qué se refieren los místicos con esto, es decir que
Si nosotros aprendemos el sistema, entendemos cómo funciona el modelo, entonces podemos aprender sobre nosotros y vamos logrando eso, refinarnos, revelar esa luz que tenemos como potencial. Lo que quería mostrar aquí, que tiene que ver con lo que mencionó Isaac Luria en función de que hay un centro a partir de donde todo es posible que se pueda crear, que tiene que ver quizás con ese centro del jardín del Edén en donde fue puesto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, que en el árbol de la vida de la Kabbalah hay un centro también. Y el centro es este. Esta dimensión o esfera o sefirá, así le llamamos a estos círculos, que se llama Tiferet, que está en la zona central del cuerpo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos ahí, en ese centro? Alguien que quiera desmutearse para decirlo. Corazón. El corazón, exactamente. Dice el Sefer Yetzirah, que es uno de los libros más importantes en el judaísmo, para los místicos, uno de los grandes, aunque pequeños, libros de mística judía. Hay diferentes opiniones sobre este libro, pero dice el Sefer Yetzirah, cuando empieza este libro, a explicar cómo fue creada, ¿sí?, toda nuestra creación. Por eso se llama Sefer Yetzirah, Yetzirah es decir, de creación. Dice, con 32 caminos de sabiduría, creó Ya, que es uno de los nombres de Dios, su universo. 32, ¿sí? La palabra corazón en hebreo, ¿sí?, es lev. Y la numerología de la palabra lev es 32. Y la Torá, nuestro texto, ¿sí?, es el eje central, nuestro árbol de la vida, empieza con la letra Bet, que sería esta letra, y la última letra de la Torá es la letra Lamed. Y ese es nuestro centro. Ese es el lugar central en nosotros. Así como en el universo hay un punto, ¿sí?, de vacío, en donde todo puede ser creado, según nos explican los místicos, y así como en el principio de la Torá hay un punto central a partir del cual se crea todo, ¿sí?, está ese núcleo, ¿sí?, a partir del cual, ¿sí?, donde están esos árboles o ese árbol, ¿sí?, que se proyecta y está esa agua que fluye, esa luz que fluye. Así también nosotros tenemos ese centro, que es nuestro corazón. En el árbol de la vida son 10 esferas y 22 caminos, que también da 32. ¿Sí? Y esto lo siento yo así, todo tiene que pasar por el corazón. Por eso podemos estudiar conceptos, pero después tenemos que traerlos aquí y tenemos que dejar que se sientan y después tenemos que dejar que nuestro corazón revele, ¿sí?, ¿sí?, todo ese proceso, y desde ahí nos vamos conectando y desde ahí nos vamos sintiendo que estamos, ¿sí?, unos con otros compartiendo esta creación. Cuando hablamos ya varias veces de Dat, que así es como se llama el árbol del conocimiento, el bien y del mal, es Etz Adat. Dat se relaciona con la sangre. Hay una relación directa con la sangre. No importa ahorita, porque también tiene que ver con el árbol de la vida, es mucho detalle, muchos números y cosas, pero lo que quería es que pensemos otra vez como el árbol que tiene la savia, ¿sí?, que tiene este fluido que le da vida, ¿sí?, y que es lo que lo mantiene firme, ¿sí?, con sus raíces fuertes, floreciendo cuando tiene que florecer, ¿sí?, y renovándose continuamente. De esa misma manera, esto tiene que ver con nosotros. Y si nosotros estamos conectados a nuestro corazón, ¿sí?, y entendemos cómo todo está, ¿sí?, como sistema interconectado, entonces empezamos a poder desarrollar nuestro potencial divino. Otro de los libros importantes dentro del lenguaje de la Kabbalah, que es el Sefer Bahir, dice, ¿cuáles son estos 32? Se pregunta, ¿sí?, hablando de estos mismos 32 caminos de sabiduría.
Y esa es la respuesta, son estos 32 caminos. Y dicen de la Lamed a la Bet, ¿sí? Ya vimos que es la Lamed y la Bet se refiere a la Torah, que son la primera y la última letra. Y eso es lo que nos dice nuestra tradición. Etz Haimi la Mahazikim Ba Metomjea Meushan. Ella, refiriéndose a la Torah, es el árbol de vida para quienes la abrazan y el que a ella se aferra es feliz. Y ahí está nuestro árbol de la vida, ahí está nuestro camino, que es el conocimiento, y la pregunta. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento, son un mismo árbol. Y bueno, me gustaría escucharlos, me gustaría que dialoguemos y que me digan qué piensan, si tienen dudas, si quieren aportar algo y compartir. Hay una Venga, pregunta que... Ah, perdón. sí, sí, dime, dale. ¿Quieres que yo la lea? Marce hizo una pregunta. Sí, sí. La pregunta es, ¿los cuatro brazos del río que cruza el Ganeden nutren todo el mundo? Eso es lo que dice la tradición. Que es ese río, que es ese río central, es el que fluye hacia todos lados. Quiere decir que ese árbol de la vida, rodeado, junto, pegado, unificado con ese árbol del conocimiento, ¿sí? Están nutridos por esa agua y esa agua de ahí fluye, ¿sí? Y eso es lo que riega esa sabiduría divina hacia todo nuestro universo. Y por supuesto, obviamente, pues también tiene que ver con nosotros. Y eso es lo que mantiene vivo el sistema. Y por eso en el árbol de la vida, en la Kabbalah, siempre hay gráficos en donde se marca como esta línea que se llama el Kav, que es una línea, literal la palabra Kav es línea, que es una línea de luz, que es una metáfora de esa agua que está fluyendo todo el tiempo, de la fuente hacia su creación. Sí, Vicky. Dale, Ay, dale, perdón. Ay, Susi, vamos, perdón. dame un segundo, Susi, y deja que le dije a Miguel primero. Venga, Vicky. Sí, sí. Hola, hola a todos. Dalia, te felicito por todo este conocimiento que estás compartiendo y agregar algo, otro detalle pequeño también de los 32 senderos, cuando tenemos el talit, si checamos las cuatro puntas que estamos hablando a través del cuatro, tiene 8 hilos. Entonces, nos da 8 por 4, 32. O sea, es esa herramienta que también le permite al hombre, porque la mujer es más completa, como siempre lo he comentado contigo, ¿sí? De poder hacer esa conexión con los 32 senderos de la sabiduría. Gracias. Sumando a eso último, no por ser feminista, pero hay una explicación que alguna vez escuché de un maestro muy querido, decía que ese tema de la mujer, de alguna manera, tener una conexión que no tiene que pasar necesariamente por ese proceso, es porque tenemos dos corazones. El útero entendido como un corazón y el otro corazón, y que obviamente todo el tiempo están conectados. Bueno, eso es una idea también linda. Susi, gracias, Iba a Vicky. decir, nuestra oración es el Shema. Ahí está todo. Sí, sí. Es una forma de entender cómo estamos conectados con la Exactamente. creación, En la unidad. en la unidad, exactamente. Y hacia ahí tenemos que continuamente ir caminando. La idea de que partiéramos de la posibilidad de que dejemos de ver solamente la dualidad y vayamos hacia la unidad, por eso era el planteamiento de Total. estos dos árboles que nos marcan eso. Si nosotros conectamos, entonces estamos yendo hacia ahí, hacia Está el uno. perfecto. Está Gracias, Susi. perfecto. No, a vos, a vos. Gracias, gracias. Gracias. Dali, ante todo, felicitarte y por lo menos yo veía cuatro o cinco pantallitas y me pasaba lo mismo que a mí, que estábamos así fijas y no podíamos movernos y no podíamos respirar y no perdernos ninguna palabrita. Y te quiero hacer una pregunta volviendo al inicio. O sea, tal vez yo tengo una respuesta, pero quisiera, tal vez, si podés, o sea, ahondar más en eso. Vos dijiste que para conectar hace falta conocer. Y la pregunta que yo te hago es,
¿siempre hace falta conocer para conectar? O sea, porque a veces siento que tal vez no entiendo, pero te pasa algo. No sé. Bueno, de hecho, si vamos a las palabras así con mucho detalle, entender es parte del conocer. No necesariamente pasa por un proceso consciente, pero sí hay algo dentro de nuestra estructura que es lo que nos hace que entremos en esa dinámica de conexión. Entonces, a veces, digo, puede pasar también por una emoción y está conectado, porque por eso es un sistema. Hoy no hablé del árbol de la vida y de cada una de estas dimensiones, que tiene que ver con nosotros. Pero en el momento que nosotros entendemos algo, aunque no pase por algo racionalmente claro, ahí tú tienes una posibilidad de conectar. Pero sí, en esencia, entender, conocer, saber, son todos sinónimos de lo mismo, de esa posibilidad de saber, de vivir conectados, ¿sí?, con lo otro. Pero sí, querías tú decir algo, tú dices, a lo mejor yo tengo una respuesta, tú quieres compartir lo que No, reflexionaste. justamente que a veces te pasa que no conoces y tenés una conexión con alguien o con algo y no entendés el por qué. O sea, y tal vez, bueno, el conocer viene después. O sea, después ¿Ok? de la conexión. O sea, como que siento que tal vez no hace falta conocer eh, desde la primera instancia. Pero por eso pienso, y lo digo también igual desde un lugar de ahorita en voz alta, eh, pasa también por un lugar de reconocimiento de eso otro, aunque no sea en el campo de lo intelectual y sea en lo emocional. Y se abre una conexión, eso es lo que es divino, ¿no? Que Sí. nos damos cuenta que estamos conectados con todo lo otro. Pasa que en el día a día se nos olvida. Eh, Joel creo que tenía una pregunta. No sé si la quería hacer o tenía una duda o vi que escribieron. Y después tu mami, Marta. Sí, ¿Y qué tal? Bueno, primero gracias por este momento de conocimiento. Y después, en segundo lugar, tengo dos preguntas, ¿puede ser? sí, sí. La, la primera sería que quisiera que repitieras, por favor, el concepto de gematria, que lo escuché. Ok. Y la segunda, el libro en el que habla sobre los 32 senderos del conocimiento. Quisiera saber quién es el autor, por favor. Gracias. Ok. La primera, la gematria, es la tecnología numérica de las letras hebreas. Es decir, las letras también son números. Entonces, cada una de las letras tiene asignado un número. De la letra Aleph a la letra Yud, del 1 al 10. Después viene de la letra Kuf a la letra, ahorita estoy diciéndolo rápido, viene el 20, 30, 40, 50, 60, hasta 90, que es la Tzadik, y después las últimas suben al 100, 200, 300, 400. ¿Okay? Entonces, a las letras se les asignaron números, porque dicen que las letras son números. Pensemos en un universo que es numérico. Entonces, nuestra tradición, la tradición judía, también utilizó el mismo modelo, ¿sí? Y hizo su código. Y obviamente nos dan información las letras, además de lo que nos dice en lo literal, también a través de su numerología. Y el Sefer Yetzirah, la respuesta es, nadie sabe exactamente quién es el autor. El Sefer Yetzirah, en sus últimas hojas, dice que esta es la sabiduría de Abraham. Entonces, hay quienes dicen que el Sefer Yetzirah fue, ¿sí?, la sabiduría que Abraham re, reveló, ¿sí?, que era uno de los primeros sabios de nuestra tradición, pero en realidad hay quienes dicen que fue escrito en el siglo II, hay quienes dicen que fue escrito en algún otro momento, hay dicen que son fragmentos de diferentes épocas. Es un libro muy pequeñito, es un libro que causa muchas opiniones y se ha escrito mucho sobre él. Hay una versión, si a alguien le interesa conocer un poquito más, con detalle, en donde incluso habla de las diferentes versiones del Sefer Yetzirah, que es una versión de Aryeh Kaplan, que fue un gran místico contemporáneo.
que si quieres conocer el Sefer Yetzirah vale la pena ir a esa versión que está traducida y explicada por él, porque es un buen principio. Ahora, es uno de los libros que para los místicos sí es un libro de mística judía, pero para la tradición judía es un libro dentro de la tradición judía. Okay. Clarísimo, Dalia. Muchas gracias. Gracias a ti. Marta, hola, Hola, qué ¿qué gusto. tal, Dalia? Tanto tiempo. Sí, qué gusto verte. Un gusto, como siempre. A mí me quedó una duda. Cuando vos mostraste el árbol con los redondeles, no le pude sacar una foto, pero me parece que habían 10. Después, cuando mostraste al hombre, Había 11. tenían 11. Sí, ok. Perfecto. Lo vamos a explicar ahorita. Lástima que creo que no tengo mi plumón. Sí, sí tengo plumón. Eso es lo que pasa cuando uno tiene que estudiar Kabbalah. Tiene que tener a la mano donde escribir. Y es muy buena tu observación. Son diferentes gráficos y esos obviamente están sacados de internet. El árbol de la vida, ¿sí? Serían 10 dimensiones y todas estas líneas que dijimos que son exactamente 22, que se relacionan por eso con las 22 letras hebreas. Esta cruza para acá y esta cruza para acá, ¿sí? Más o menos. Esto es así. Creo que estamos ahí completos. La 11ª que aparecía en ese otro gráfico estaba por aquí, ¿sí? Que es, de hecho, una llamada semi-esfera o semidimensión, que es llamada Dad. Lo que dicen los místicos es que Dad es un espacio intermitente en el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Dad tiene que ver con Intermitente, perdón. en el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Dad, que es el conocimiento o la conciencia, tiene que ver con nosotros y lo que nosotros vamos haciendo con nuestro árbol de la vida. Entonces, en muchos gráficos no la ponen porque algunos consideran que Dad es una parte de la dimensión superior que es Keter. Hay otros que las ponen transparente, pero la ponen ahí, la delinean de una forma transparente, sin color. Y hay otros que la ponen así como le hice ahorita, que son como punteados, porque deja abierto el espacio de entrada y salida. Y porque tiene que ver con el trabajo que se hace de intercambio con el sistema. ¿Ok? Gracias. Sí. Gracias a ti, qué gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si quieres decir algo, Dali. Si no hay más preguntas, ¿alguien quiere hacer una pregunta más? Agradecerte, Dali, por todo tu conocimiento. Alex, ¿querés decir algo? Sí, quería comentarles que encontré en la web el libro de Adil Kaplan en formato PDF. Te lo voy a enviar, Dalia, y si alguien no quiere, que se remita a vos para pedirte esa copia. Si Se te a escucha alguno muy puede bajo. interesar. No sé si soy yo. Pero yo sí escuché lo que dijo, gracias Alex, es que encontró una versión del libro de Aryeh Kaplan de Sefer Yetzirah, entonces que te la va a enviar a ti por si a alguien le interesa tener acceso. Probablemente como es una copia que está en internet, no sé si esté completa, pero no importa, les dé una idea de lo que se trata y explorarlo. Es un libro maravillosamente complejo y simple a la vez, que ha sido estudiado y reestudiado en todos los siglos, y que lo que explica, que quisiera a lo mejor nada más como dejarlo ahí, por eso se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, cómo se ha formado todo en esta creación. Es una visión cosmogónica de la creación. Vicky, ¿querías decir algo? Vi que... ¿no? Okay. No,
Creo que por ahí Gracias. debo tener un PDF de Yeser Yetzirah de Kaplan. Si quieres te lo paso y se lo puedes pasar a los Bueno, demás. vemos cuáles versiones, se las mandamos a Dali por si alguien quiere. Y lo compartimos. Gracias. Pues gracias principalmente por darse el tiempo, construir conexiones, seguir expandiendo las raíces de la tradición. Gracias, Dali, por No, a vos, Dali. invitarme y gracias por nuestro encuentro de vidas. Dali, Dali. Muchas gracias. Gracias. Abrazo a tus padres. Gracias, Susi. Yo les digo muchas gracias a todos. Gracias. Voy a parar la grabación, igual si Dali después quieres que te la envíe o si Por alguien favor. no logró llegar y se les quiere compartir.